mujer conducía su vehículo en estado de ebriedad y aparentemente a gran velocidad cuando repentinamente chocó contra una columna del tendido eléctrico de la ANDE. Unas 100 viviendas de San Lorenzo quedaron sin energía. Una mujer en estado de ebriedad embistió una columna haciendo que se tumbe y afecte a un transformador de la ANDE que suministra energía a por lo menos 100 viviendas. El accidente se produjo aproximadamente a las 7:30 horas en la calle Defensores del Chaco entre Pirizal y Leopardi en la ciudad de San Lorenzo. La mujer venía en un Kia Sorento y los vecinos pudieron escuchar la embestida. Reinaldo Fleitas, uno de los moradores de las viviendas afectadas, socorrió a la mujer y contó cómo ocurrió el hecho. Justamente estuve viendo la música paraguaya que pasa por Re Guaraní. En ese instante escuché 2 golpes secos y se fue la luz y salí a mirar y encontré una señorita o una señora que manejaba, vino a chocar por la columna, se quedó ahí un rato. ¿Y aproximadamente qué edad más o menos? Yo calculo 40, 45 años de la señora. ¿Pero la señora estaba alcoholizada o tenía...? Tenía algo, no lo puedo decir porque no tengo comprobado, pero sí, claro, algo tenía raro. Y entonces ella quería salir a buscar auxilio, razón por la cual yo le dije que no podía abandonar el accidente y le llamé a la policía y vino a recoger. Las familias afectadas realizaron la denuncia en la comisaría 15 Barsequillo, pero la ANDE aún no intervino para quitar la columna. Todos hicieron todo su trabajo y alzaron yo creo que está ya evidenciado en la ANDE para poder venir. Es cuestión de que ellos tomen la providencia para venir a solucionar, porque estamos todo el barrio sin luz en estos momentos. Claro.